Muy buenas a todos, bienvenidos hoy a mi canal. Hoy vamos a estar tratando el cómputo de plazos para la Ley 39/2015, especialmente orientado para las oposiciones tanto de administrativo como auxiliar administrativo del Estado. Este vídeo está orientado sobre todo para hacerlo fácil, especialmente está diseñado para que lo entendáis de cara a supuestos, que es donde más se suele preguntar. Pero bueno, sin nada más que añadir, empezamos con el vídeo. Primero voy a entrar diciendo que tenemos que definir tres conceptos que son muy esenciales de cara a este artículo para comprenderlo bien. Y para ello os he dejado lo que es aquí una definición muy escueta de estos tres, que son básicamente los tres términos que se están todo el rato manejando en el artículo 30, ¿vale? Estos son el de días inhábiles, ¿vale? Que los entenderemos a partir de ahora como los sábados, los domingos y aquellos días que son declarados festivos. En segundo lugar, el concepto de días hábiles, que por descarte son aquellos que no son inhábiles, ¿vale? Y por último, el de días naturales. Los días naturales engloban tanto los días inhábiles como los días hábiles y en total son 365 al año o 366 en caso de que estemos hablando de un año bisiesto. Ya lo que es abordado estos tres conceptos, nos vamos a meter lo que es con el amiga del artículo. En el apartado 1 del artículo 30 nos dice: salvo que por ley o en el derecho de la Unión Europea se disponga otro cómputo, cuando los plazos se señalen por horas, se entiende que éstas son hábiles, y se entiende que son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil. ¿Con esto qué sacamos en conclusión? Que si por ejemplo nos están diciendo que el plazo es de 24 horas, no nos está haciendo referencia a las 24 horas de un sábado, de un domingo, de un festivo. Tienen que ser 24 horas sí o sí de un día hábil, ¿vale? Y luego con el matiz de este punto, que dice que son hábiles todas las horas del día que formen parte de un día hábil, sacamos que por ejemplo, ese lunes 2 de septiembre, por poner un ejemplo, es hábil tanto la 1 de la mañana como las 2 de la tarde, por poner un ejemplo, porque son hábiles todas las horas del día de ese día. Así que, una vez visto esto, ya tenemos lo que es despachado medianamente el tema del cómputo de plazos cuando es por hora. Ahora vamos a la siguiente parte. Los plazos expresados por horas se contarán de hora en hora y de minuto en minuto, desde la hora y minuto en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, y no podrán tener una duración superior a 24 horas, en cuyo caso se expresarán en días. Aquí hay que tener ojo en este punto de que cuando los plazos se expresen por horas, ¿vale?, el cómputo empieza a hacerse desde el momento en que se produce la notificación o publicación del acto. Aquí tengo una tablita que vamos a ir viendo poco a poco a medida que vaya avanzándose en el artículo, ¿vale? Y aquí tenemos las horas. Cuando el cómputo del plazo sea en horas, se empieza a contar desde la notificación. Y aquí he puesto el ejemplo para ilustraros más. Si nos dan, por ejemplo, un plazo de 24 horas y la notificación se produce un miércoles 15 de septiembre a las 14:35, el plazo finalizará el jueves 16 de septiembre a las 14:35 horas, porque empieza a contarse desde el momento de la notificación, es decir, desde ese 15 de septiembre. Y sumando, digamos, a ese 15 de septiembre a las 14:35 horas, las 24 horas que nos han dado de plazo, nos sale el jueves 16 de septiembre a las 14:35. Y ahora nos vamos con el siguiente apartado del artículo 30, que dice así: siempre que por ley o en el derecho de la Unión Europea no se exprese otro cómputo, cuando los plazos se señalen por días, ojo, días, que antes habíamos hablado de los plazos expresados por horas, pero ahora no, ahora estamos en días, se entiende que estos son hábiles, excluyéndose del cómputo los sábados, los domingos y los declarados festivos. ¿Qué quiere decir esto? Si a mí me están diciendo que el plazo es de, por ejemplo, 3 días, yo doy por hecho que esos 3 días se refieren a 3 días hábiles. Y recordemos las definiciones anteriores que habíamos visto, que los días hábiles eran por descarte aquellos que no son inhábiles. Por lo tanto, si ese día no fuera un sábado, no fuera un domingo y no fuera un festivo, sí que lo computaría en ese plazo, ¿vale? Pero ahora seguimos. Cuando los plazos se hayan señalado por días naturales, por declararlo así, una ley o por el derecho de la Unión Europea, se hará constar esta circunstancia en las correspondientes notificaciones. ¿Con esto qué nos viene a decir?
Pues un poco viene a reafirmar la primera parte del párrafo, que si no nos dicen nada son días hábiles y que si son días naturales nos lo tienen que decir. Si me dan 3 días naturales de plazo, me tienen que decir que son eso, naturales, porque si no yo daré por hecho que son hábiles. Y ahora nos vamos con el apartado 3 del artículo 30, que dice así: los plazos expresados en días, ojo, días y no horas, días, se contarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o la publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que tenga lugar la estimación o desestimación por silencio administrativo. Aquí hay que tener cuidado, ¿vale? Porque cuando te dicen que el plazo se computa en horas, el cómputo empieza desde que tiene lugar la notificación o publicación del acto, mientras que si el plazo te lo expresa en días, se empieza a contar a partir del día siguiente. Aquí, en la tablita que os he preparado, lo tengo muy bien ilustrado. Cómputo de plazo en horas empieza a contarse desde la notificación. Y cuando es en días, empieza a contarse desde el día siguiente de la notificación. Y aquí os he preparado 2 ejemplos, tanto cuando el plazo te lo ponen en días hábiles como cuando te lo ponen en días naturales. Imaginemos que me dicen que el plazo es de 7 días, así a secas, y yo por tanto doy por hecho que son días hábiles. Y que me notifican el miércoles 2 de septiembre. Aquí la notificación se produce el 2 y empiezo a contar a partir del día siguiente, es decir, a partir del 3 de septiembre. El día 2 no lo cuento, porque estoy hablando de un plazo de días. Así que empezaría a contar, en caso de que el plazo fuera de lo que he comentado de 7 días, empiezo a contar a partir del 3. Y es así: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ignoro el sábado 5 y el domingo 6 porque se consideran inhábiles. En este caso, el plazo finaliza el viernes 11 de septiembre. Ahora bien, ¿qué pasaría si el plazo fuera de 7 días naturales? Pues aquí tengo el ejemplo. Me notifican, igual que en el ejemplo anterior, el miércoles 2 de septiembre. ¿Cuándo empiezo a contar el plazo? El día siguiente, el jueves 3. Así que empiezo a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aquí el plazo finaliza el miércoles 9 de septiembre. Porque aquí sí que contamos los sábados y domingos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de días naturales y, como habíamos comentado anteriormente, los días naturales se consideraban tanto los días hábiles como los días inhábiles. Y ahora nos vamos con los plazos cuando se computan en meses o años. Y esto es aquí en el artículo 30.4. Y dice así: si el plazo se fija en meses o años, estos se computarán a partir del día siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación por silencio administrativo. Si os fijáis bien, se empieza a contar a partir del día siguiente, como pasaba también cuando los plazos se computaban en días. Sin embargo, también como hemos visto antes, es diferente a de cuando se computaban en horas, que se computaban desde el momento de la notificación. Y esto lo tengo aquí reflejado en la tablita. Horas, cómputo desde la notificación. Días, desde el día siguiente, y meses o años también desde el día siguiente. Pero vamos a seguir. Dice así: el plazo concluirá el mismo día en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que se comienza o en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Y esta es la parte que más problemas suele dar, quizás por la redacción, porque cuesta un poco entenderla, pero con los ejemplos que os voy a poner os va a quedar muy claro, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, ¿vale? En el que la notificación se produce el día 15 de marzo, ¿vale? En este caso os he puesto el ejemplo de que el plazo es de un mes. Pues vamos a empezar a contar. En este caso hemos dicho que se empieza a contar desde el día siguiente, ¿vale? Entonces no empieza a contar desde el viernes 15, sino desde el sábado 16. Aquí podéis estar diciendo: es que el sábado 16 no es hábil. Ya, es que aquí no estamos en el cómputo de plazos por días, como habíamos visto anteriormente, ¿vale? Aquí estamos hablando de un plazo que se fija en meses o años, así que eso no se aplica en este caso.
Así que volvemos a nuestro ejemplo. Se me ha notificado el viernes 15 de marzo. Empiezo a contar el sábado 16 de marzo. ¿Cuándo finaliza el plazo? El día, lo que es equivalente, como es el 15 de marzo, el plazo finaliza el 15 de abril, ¿vale? Y aquí no hay mayor misterio, o sea, viernes 15 de marzo finaliza el 15 de abril. Pero os voy a poner un caso todavía peor, ¿vale? Imaginaros que a mí me notifican el jueves 31 de marzo, ¿vale? Y que el plazo que a mí me dan es de un mes. Aquí lo lógico sería pensar que finaliza el día equivalente del mes como habíamos visto anteriormente, ¿no? Que si era 15 la notificación, finaliza el 15 de abril y si es 31 de marzo, pues lo lógico sería pensar que sería el día 31 de abril. Pero el problema que tenemos es que aquí no hay día equivalente, porque abril tiene 30 días. ¿Qué se hace en estos casos? Pues en estos casos se aplica esta parte del artículo. Si en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en el que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, se entendería que finaliza el día 30 de abril. Pero ojo, aquí hay un problema. El 30 de abril cae en sábado y aquí nos tenemos que ir de nuevo a la ley, al artículo 30, en concreto al apartado 5, que dice: cuando el último día de plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. En nuestro caso, como el siguiente día es domingo, que como habíamos comentado antes era también considerado día inhábil, pasaría al siguiente día hábil, que en nuestro caso es el 2 de mayo, ¿vale? Luego aparte no entraremos en que el 1 de mayo a su vez también es festivo, pero bueno, es inhábil, ¿vale? Así que en este ejemplo que os hemos puesto, sacamos que la fecha de notificación fue el 31 de marzo, que se empezó el cómputo el 1 de abril y que el fin del plazo es el día 2 de mayo. Todo esto en aplicación de la Ley 39/2015. Y ahora pasamos lo que es al apartado 6, que dice así: cuando un día fuese hábil en el municipio o comunidad autónoma en que residiese el interesado e inhábil en la sede del órgano o a la inversa, se considerará inhábil en todo caso. Esto no tiene mayor misterio, simplemente es tenerlo en cuenta a la hora de contar los días, que si te dicen que tal día se considera inhábil en la comunidad, pues que digáis, vale, este lo considero inhábil en todo caso. No tiene más misterio. Y ahora vamos al apartado 7, que dice: la Administración General del Estado y las administraciones de las comunidades autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán en su respectivo ámbito, es decir, la Administración General del Estado a nivel de España y la de las comunidades autónomas a nivel de su comunidad, el calendario de días inhábiles a efectos del cómputo de plazos. El calendario aprobado por las comunidades autónomas comprenderá los días inhábiles de las entidades locales correspondientes a su ámbito territorial a las que les será de aplicación. Esto no tiene más, simplemente que cada administración pone el calendario de días inhábiles que se tiene en cuenta a la hora de contar los días de los plazos. Es a grosso modo lo que está queriendo decir, y que las comunidades autónomas engloban lo que es las entidades locales que les corresponden. No tiene más. Siguiente punto. Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario oficial que corresponda, así como en otros medios de difusión que garanticen su conocimiento generalizado. Esto se explica solo, que antes del comienzo de cada año, es decir, antes del 1 de enero del año en cuestión, se debe de publicar en el diario oficial que corresponda. En el diario oficial, en el caso de la Administración General del Estado, es el BOE, y el diario oficial de las comunidades autónomas será el respectivo, ¿vale? Y por último dice: la declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo o el régimen de jornada y horarios de las mismas. ¿Qué nos está queriendo decir con esto? Que un día se haya declarado inhábil a efectos de contar en los plazos no significa que el centro de trabajo en cuestión, por ejemplo, no trabaje ese día, ¿vale? Puede ser que, por ejemplo, el día 15 de septiembre se haya declarado como inhábil por algún motivo, pero sin embargo ese día se trabaje en la administración, pero simplemente a la hora de contar los plazos, el 15 de septiembre se tiene que contar como inhábil porque viene reflejado
en el listado de días inhábiles de la administración en cuestión. Así que, una vez ya visto esto, se queda cerrado lo que es el tema del cómputo de plazos. Espero que os haya quedado lo que es muy claro, que si igualmente tenéis alguna duda no dudéis en ponerla en los comentarios, que estaré encantada de responderla. E igualmente también os invito a uniros a mi canal de Telegram, que pondré lo que es el enlace en el comentario fijado. Y con todo esto nada más que añadir. Un saludo y nos vemos.